Buenas noches, estamos aquí en el primer martes de diciembre. Llegamos a diciembre, hemos tenido un año, ya 11 meses de muchas cosas. Hemos podido conocer más al Señor, le hemos fallado al Señor, hemos tenido altibajos espirituales, emocionales, económicos, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que hoy es siempre una nueva oportunidad para refrescar nuestra mente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eh, este primer martes de diciembre es una nueva oportunidad para reconocer que Dios verdaderamente nos ha mostrado su gracia y su misericordia. Eh, si uno se pone a observar la vida, los detalles, en medio de lo normal, vea, de la vida, los altibajos o las cosas difíciles, fáciles, etcétera, de la vida, si uno se pone a observar bien, uno puede reconocer que Dios nos permite muchas cosas y como hemos estudiado en el capítulo 1, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Muy bien, estamos ya en el capítulo 2 de Efesios, ya lo empezamos la semana pasada. Y hoy voy a leer de la Reina Valera 2015, el capítulo 2 de Efesios. Así que aquí voy, todo el capítulo 2 de la carta a los Efesios. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros estábamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados por el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, todo el capítulo 2 de Efesios. Voy a leer en la Reina Valera 60, el capítulo 2, versículo 2. La vez pasada empezamos el versículo 2 y vimos que hay un tiempo, el tiempo de Cristo, y hay otro tiempo, el tiempo de este mundo.
y hacíamos el ejemplo de los hippies, para dar un ejemplo, ¿verdad? Decimos, en el tiempo de los hippies, ¿verdad? Se hacían ciertas cosas. Y vemos en películas, se fumaba mucha droga y había sexo libre y etcétera, etcétera. Quizás en otros tiempos también se hacían esas cosas, pero para hacer el ejemplo de esa frase en el tiempo, entonces aquí dicen el tiempo de este mundo. Y en ese versículo 2, no, voy a leer desde otra vez capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquí va. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, esta es la palabra que estudiamos, el tiempo de este mundo, la era. Y aquí seguimos hoy. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, como siempre, vamos frase por frase. Y dice aquí que esa corriente del mundo, esa era del mundo, dice que es conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Muy bien. En el tema yo puse el diablo y la carne. Quiero aclarar que la palabra diablo no es usada en este versículo, pero bueno, en realidad lo puse como por poner un título llamativo, pero definitivamente se refiere a este ser, vea que es el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, pero aquí en el versículo es descrito como el príncipe. Esta palabra príncipe em, tiene que ver con autoridad, ¿ok? Tiene que ver con un ser que está eh, reinando. Y quiero recordarles, y si tienen su Biblia ahí, vayan aquí al versículo 21 del capítulo 1. Ya vimos una palabra similar y está hablando de Jesús y dice que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces ahí está esa palabra, principado, príncipe, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con un reino. Entonces hay un ser que es príncipe de la potestad del aire. Príncipe y potestad tiene que ver con lo mismo. Es como decir reino, un dominio, eh, un territorio. Ahora, esto puede ser un poco contradictorio, ¿verdad? Porque dice que Cristo está sobre todo principado, pero aquí dice de que Él tiene ese poder. Bueno, puede parecer contradictorio, puede parecer una paradoja, pero es lo que la Biblia describe. La Biblia describe de que a pesar de que Jesús está sobre todo eso, está este ser que tiene bastante autoridad todavía, ¿ok? Y que es el príncipe de la potestad del aire, dice aquí en la Reina Valera. Esta palabra aire es bien extraña encontrarla aquí. Parece fuera del lugar. Y quiero sugerir de que el aire no se refiere a literal como el aire. Es decir, no tenemos que ponernos a imaginar como que si vemos, nos ponemos a ver para arriba y nos concentramos, vamos a ver como los demonios, cosas así. Eh, es un como simbolismo espiritual. Y yo estoy convencido al estar leyendo el capítulo 1 y capítulo 2 de que la palabra aire se contrasta con la palabra celestial en el capítulo 1, porque se acuerdan que en el capítulo 1 vimos todos los beneficios que tiene la iglesia. Es más, vimos una descripción de la iglesia. Se habló de adopción, se habló de predestinación, de bendición, y varias veces se menciona la palabra lugares celestiales.
Entonces, considero yo de que aquí Pablo está poniendo en contraste el reino celestial que está sobre todo, y de repente abajo está el reino del aire, ¿me entienden? Como, como arriba y abajo, pero no es que sea como, como literal de aquí, que si yo me pongo a ver bien arriba, voy a ver a los ángeles, y si me pongo a ver un poquito más abajo en el aire, voy a ver los demonios. Es más bien esa idea de que Jesús está sobre todo esto, pero verdaderamente hay un ser y un dominio que dice em, que es el príncipe de la potestad del aire. Y después sigue describiendo a este ser. Y dice una frase o una palabra que vimos antes. Dice, el espíritu. Ahora, en la Biblia, em, muchas veces es bien explícito quién es el espíritu, porque, por ejemplo, dice el Espíritu Santo. Entonces ahí es bien claro. En otras veces dice, por ejemplo, el Espíritu de Cristo. Entonces, obviamente, pero aquí solo dice el Espíritu y explica, ¿ok? En el versículo 2, el Espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, este Espíritu, bueno, en primer lugar, si opera en los hijos de desobediencia, no puede ser el Espíritu Santo. Entonces, eso queda como muy claro. Pero en segundo lugar, no queda muy claro que si es como un espíritu, es decir, es como un ser, un fantasma, un ente, ¿verdad? O que si se refiere a, a algo inmaterial como una influencia. Una vez más, observando el capítulo 1 y el capítulo 2, pienso yo que, no, que cuando dice el príncipe de la potestad del aire, esa palabra príncipe nos pone en la mente como a un rey, ¿verdad? Que está reinando sobre cierto dominio y describe que es el diablo, ¿verdad? Y dice que hay un espíritu, pero considero que la palabra espíritu se refiere como a cierta influencia que viene del diablo, que viene del enemigo, y dice que opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Ahora, hemos visto esta palabra espíritu antes en el versículo, en el capítulo 1. Y cuando estábamos hablando de cómo Pablo oraba, porque se recuerdan que hay una gran sección donde dice, yo eh, oro para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, os dé, aquí viene, espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, una vez más, ese espíritu es una influencia, y yo recuerdo haber hecho una analogía muy básica como en un deporte, ¿verdad? Que se está jugando fútbol y alguien puede decir, aquí hay un espíritu ¿cómo se llama? Eh, de sportsmanship, estoy pensando en una palabra en inglés, como de camaradería, un espíritu de amistad, ¿verdad? Entonces, ahí nadie, si yo digo que hay un espíritu de amistad, nadie está pensando como que anda un ser ahí en medio de amistad, ¿verdad? Entonces, algo así es aquí. Y yo sé que estoy diciendo varias cosas, así que síganme la pista, por favor. Ya vamos a repasar un poquito, pero está este espíritu que opera en los hijos de desobediencia y una vez más pienso que se contrasta con el espíritu del versículo 17 que dice espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, aquí hay unas palabras bien claves. Por un lado, tenemos al príncipe de la potestad del aire, el enemigo, Satanás, que tiene una influencia y esta influencia es la que opera en los hijos de desobediencia, en los desobedientes. Otras versiones que leí dicen los rebeldes, ¿ok? Entonces hay rebeldía, desobediencia, está el enemigo, está lo diabólico por un lado. Y esa palabra espíritu la encontramos ya en el capítulo 1 y este espíritu es el espíritu de sabiduría y revelación, ¿ok? Entonces por un lado tenemos la desobediencia y lo satánico, lo voy a decir así,
esa influencia del enemigo, ¿verdad? O sea que no estamos hablando de algo humano, no estamos hablando de algo interior, sino que estamos hablando de una influencia que es del enemigo. Entonces está la desobediencia, está la rebeldía, está lo malo, ¿verdad? Lo malvado, lo diabólico. Y por otro lado está la sabiduría y la revelación. Y miren, aquí hay algo bien sencillo que podemos ver. De que si alguien anda en sabiduría, anda opuesto a a la desobediencia, o sea, en obediencia, opuesto a lo malo, o sea, en lo bueno, opuesto a lo satánico, o sea, con Dios. Entonces, em, verdaderamente podemos, aunque aquí Pablo usa muchas palabras que quizás, o estoy seguro que para el lector original tenían un sentido bien profundo y bien directo. Para nosotros que lo estamos leyendo y quizás estas palabras puedan ser bastante rebuscadas, por decir así. Aquí tenemos dos mundos y por el momento estamos dejando de lado el mundo interior de la carne y del humano. Pero la realidad de las cosas es que hay un mundo en el aire, ¿verdad? Que es satánico y que hay una influencia satánica y que esta influencia lleva a lo malo, a la desobediencia y a la rebeldía. Entonces, bueno, voy a dejar aquí y voy a seguir el versículo. Entonces, dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, esa frase todos nosotros, yo el Espíritu Santo creo que me la hizo resaltar porque a veces vemos a Pablo y leemos la Biblia y vemos a los escritores de la Biblia y pensamos que ellos eran superhombres. Pero aquí Pablo dice todos nosotros y él se mete y reconoce y no tiene problema en decirlo, en escribirlo y decir, ¿saben qué? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces, en primer lugar, Pablo se mete en el grupo, en el equipo, en el equipo de la carne, en el equipo del pecado. Y él también, él lo reconoce, lo vivió, y en otras palabras en la Biblia dice que él, él, él tiene sus cosas, que él no ha llegado a la meta. Incluso me atrevo a decir que algunos quizás pueden ver este video, me pueden ver a mí predicando, hablando de la palabra y decir, puchica, pero yo no entiendo las cosas como él las explica o quizás eh, eh, él vive de mejor manera porque, no sé, porque da estas enseñanzas. Y por favor, o sea, si Pablo está diciendo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos estamos en esta lucha, todos estamos en la misma lucha. Y quizás no solo, me puse de ejemplo, ¿verdad? Porque pues estoy dando esta enseñanza, pero uno ve a muchas otras personas cristianas, sea en el ámbito evangélico, el ámbito católico, puede ser en el ámbito del liderazgo, y uno puede decir, parece que como que no es tan malo. Y Pablo se mete y dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y es cierto, Pablo dice, en otro tiempo. Y es cierto, porque nosotros ya no somos, bueno, vimos la vez pasada, ¿verdad? Somos de la era de Cristo, no somos de la era del mundo. Y aquí estamos viendo que hay una influencia eh, satánica y el tema de hoy es el diablo y la carne. Y dice aquí, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo último que quiero decir, y en la próxima enseñanza vamos a explorar más este versículo. Lo último que quiero decir es que cuesta a veces reconocer de que hay una dinámica del enemigo cuando uno está siendo tentado y cuando uno está pues siendo llevado, guiado hacia el pecado.
especialmente los que son cristianos. Vaya, porque los que no son cristianos, aquí dice que son hijos de desobediencia, es decir, eh, están como por default, ¿verdad? En un lugar donde el enemigo los tiene amarrados. Por otro lado, estamos nosotros, la iglesia, que hemos creído en el Señor nos ha rescatado, como dice el capítulo 1, nos ha hecho aceptos, nos ha adoptado, nos ha bendecido, etcétera, etcétera. Vean, también dice cosas, por ejemplo, que estamos para ser sin mancha, eh, que tenemos un llamado, tantas cosas. Pero los que estamos ahí, vean, los cristianos, no dejamos de ser tentados y no dejamos de tener contacto con esas influencias del enemigo. Entonces, reconocer eso es importante, porque ¿saben qué? Va, a veces sí, a veces uno es el que camina hacia el pecado. O sea, ahí no hay culpa del diablo, ahí no hay culpa de los demonios, ahí es culpa mía. Yo tenía ganas y fui y lo hice. Va, muy bien, uno sabe muy bien cuándo lo hace. Pero de repente estamos en nuestra vida, en nuestro cristianismo, en nuestro día a día, y de repente hay ciertos pensamientos, ciertas coincidencias, situaciones que nos guían al pecado y tenemos que aprender a reconocer y obedecer. Y quiero decir algo bien sencillo, bien sencillo. Si en algún momento uno, tú, yo, reconocemos que está cierta influencia, a mí me gustaría sugerir que en voz alta puedan decir realidades de la Biblia. Puede ser algo tan sencillo como decir en el nombre de Jesús. Si yo siento que hay algo que me está empujando, yo puedo decir en el nombre de Jesús. No voy a hacer eso. Pero también puedo decir otras cosas. Hemos estudiado aquí frases en Efesios y podemos decir tantas cosas. Eh, Aquí en el versículo 21 dice sobre todo principado y autoridad. Una frase que tengamos. Puede ser una frase de que no tenga nada que ver con, digamos, con la tentación, algo que nos recordemos. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Con tal que verdaderamente entendamos lo que estamos diciendo, no que sea como que fuera ¿cómo se llama? Un medallón así mágico que va a ahuyentar a los demonios. No, son las realidades espirituales. Y en el nombre de Jesús, y lo digo yo ahorita y con esto termino, en el nombre de Jesús, cualquier influencia del enemigo que está cerca de nosotros, que nos quiera guiar hacia la desobediencia y hacia la rebeldía y hacia lo satánico y lo diabólico y lo malo, en el nombre de Jesús, que pueda ser estorbado en mi vida, en tu vida, en la vida de los que amamos, en la vida de nuestra familia, empezando este diciembre en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a terminar y vamos a orar como siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy estuvimos hablando de tu enemigo. Estuvimos leyendo, Señor, que tú y tu Hijo Jesús está sobre todo principado y autoridad y sobre todo dominio y sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, Señor. Y eso lo queremos declarar esta noche y lo queremos creer. Padre, aquí hablamos muchas cosas sobre ti y pienso que algunas personas pueden pensar que no sé, que no están en el nivel o no entienden. Pero Señor, todos hemos sido rescatados por tu Hijo, Señor. Todos estamos en la misma familia. En esta noche hemos leído también esas influencias, Señor, y otra vez en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que estorbes toda influencia, todo plan del enemigo, Señor, que nos empuje a la rebeldía y a la desobediencia, especialmente terminando este año, Señor. En el nombre de Jesús, estorba todo eso, rompe todo eso. Em, Confunde, Señor, esos planes. Y Padre, queremos agradecerte, Señor, porque reconocemos que tú, Señor, estás sobre todo. Y reconocemos, Señor, que no es la desobediencia lo que deseamos, no es la rebeldía, no es lo malo, sino que deseamos la sabiduría, Señor, deseamos la revelación,
deseamos lo bueno, deseamos la bendición y queremos un día más, Señor, juntos entregar, Señor, nuestra vida a ti y decirte que queremos caminar en tu camino, Señor, y caminar en la bendición y no en la maldición, en lo bueno y no en lo malo. En el nombre de Jesús. Amén.